tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes aquí, con el gusto de saludarles como siempre, su servidor y amigo el maestro Eder Hernández Carrillo, muy conocido como Eder Carrillo, nada más. En esta ocasión nos toca estar en este formato de charlas precisamente del Instituto Gnóstico de México. Nuestro compañero, amigo, colega y socio, el doctor Antonio Loyola, nos hace la cordial invitación para poder estar aquí con ustedes en este momento y poderles compartir precisamente un poco de la experiencia que tenemos en diferentes ámbitos, en diferentes temas, tanto profesionales como sociales, de vida, etcétera, etcétera. Y pues bueno, en esta ocasión tengo el gran honor de estar representando al Instituto Gnóstico de México y me toca el tema de normatividad educativa. Al escuchar la palabra o el concepto como tal de normatividad educativa, nos ponemos a pensar y a reflexionar que dicen, bueno, en este momento yo creo que la mayoría de los que van a estar conectados o son abogados o son maestros, ¿no? Pero la verdad es de que no es así. Estas charlas precisamente del Instituto Gnóstico pretenden ser al público de manera en general, de tal suerte que cualquier persona que pueda estar viendo en este momento Facebook Live a través de Proyección TV, pues puedan precisamente entender de qué se trata, interactuar con nosotros, compartir sus opiniones, compartir sus sugerencias y sobre todo precisamente interactuar, que es una parte también muy importante, ¿no? Porque luego en este inter del monólogo se suscita y es complicado esta circunstancia. Pues vamos a darle inicio a esta parte. No soy un todólogo y tampoco un experto en la extensión de la palabra, pero bueno, desde nuestra parte vamos a tratar de darle lo mejor posible. Fíjense que hablar de normatividad educativa, muchos pensarían que estaríamos hablando directamente de leyes, constituciones, ¿no? A la mente a lo mejor a muchos se les puede venir a la mente, valga la redundancia, lo que es la Constitución Política y la Ley General de Educación y otros ordenamientos normativos. Pero la realidad es de que la normatividad educativa implica muchísimas circunstancias. Estamos hablando de leyes, reglamentos, planes, programas, presupuestos. Prácticamente estaríamos hablando sobre la vida de una escuela y de todo un sistema educativo, por decirlo de esta manera. Trataremos de ser en esta primera charla muy generales, esperando que en las próximas charlas pudiéramos ser un poquito más específicos en algunos puntos, en algunas sugerencias que alguien diga, oye, pues vamos a tocar a lo mejor el tema del proceso de evaluación. Bueno, nos preparamos, checamos el contenido y demás y lo podemos realizar. Oye, es que queremos hablar respecto de la infraestructura escolar. Bueno, lo tocamos y de manera general lo compartimos. Pero en esta ocasión mi interés es precisamente que ustedes comprendan toda la cosmovisión que tiene que ver respecto de la normatividad educativa. Fíjense que este tema surgió con base en la necesidad precisamente de que, obviamente, los que me conocen y los que no me conocen, yo soy docente de educación media superior y de educación superior. Hablamos de preparatoria, universidad. Y pues bueno, obviamente tenemos aproximadamente un poquito más de 10 años de experiencia en esta parte educativa y jurídica. Soy abogado de profesión. Y a través del tiempo me he dado cuenta que precisamente la escuela tiene diferentes puntos en los cuales son muy débiles, ¿no? Y que son muy marcados y que son muy conocidos y que se tocan precisamente en los famosos CTE, ¿no? Lo que conocen como los consejos técnicos. Nosotros en preparatoria los conocemos como reuniones de academia, etcétera, etcétera, ¿no? O en universidades como grupos colegiados universitarios como tal, ¿no? Y nos damos cuenta que precisamente la educación necesita una reconfiguración completamente. ¿Qué quiere decir? Cuando uno ve, y obviamente esta charla trata de ser un poquito más al público en general, no puedo decirles,
a lo mejor, bueno, que debería ser un deber, ¿no? Que todo ciudadano tenga su constitución en su casa, así como tienen su Biblia o dependiendo de cualquier cosa que profesen, deberían tener una constitución, porque obviamente en la constitución se encuentran todos los derechos fundamentales, los cuales tiene cualquier ciudadano mexicano o cualquier persona que se encuentre aquí en nuestro territorio mexicano. Pero bueno, precisamente, obviamente no lo tenemos aquí grabado de memoria, ¿no? Lo que es el artículo 3º constitucional, pero sí sabemos que precisamente el artículo 3º constitucional habla de la educación. Y entonces, en ese sentido, partiendo de esa idea como tal, uno pensaría que la Constitución, todas las leyes y todos los decretos, los reglamentos y todos los ordenamientos necesarios, los presupuestos, van elaborados precisamente a lo que antes se le llamaba la calidad en la educación. Hoy en día, con la nueva escuela mexicana, se le llama la excelencia educativa como tal. Pero precisamente entenderíamos que todas esas normatividades, tanto superiores como la constitucional, como la federal, pues precisamente tendrían que arrojarnos a que la educación fuera de calidad o excelencia, como ustedes le quieran llamar. No quiero poner en contradicho ahorita este concepto, ¿no? Los papás tienen un concepto completamente distinto de lo que es obviamente la escuela. Los maestros tenemos un concepto distinto de lo que es la escuela. Los directivos y obviamente las autoridades en los 3 niveles, municipal, estatal y federal, tienen un concepto distinto de lo que es la escuela. Y aquí la pregunta sería, ¿quién tiene el concepto real? ¿Quién tiene realmente la verdadera apreciación objetiva de si está funcionando o no un plantel educativo? Si la norma que viene desde la Constitución, desde el artículo 3º constitucional, desde que viene desde la Ley General de Educación y así sucesivamente, bajo los reglamentos y decretos que ustedes conocen, como papá cualquiera diría uno o se preguntaría, oye, ¿realmente funciona la educación en un plantel? ¿Realmente mi hijo goza de esa gratuidad, de esa que sea laica, que tenga todos los conceptos, que precisamente tenga a bien la educación como tal? Y la verdad es de que nos encontramos con muchas decepciones que en este momento vamos a comentar de manera general en este ejercicio. Una de ellas, que es la que me motiva precisamente en este momento a poder realizar esta charla de normatividad educativa, es la poca falta de participación de los padres de familia en cuanto a la educación de sus hijos. ¿En qué sentido lo comento esto? Aproximadamente, por decirlo así, en datos que he revisado, en 75% y 78% de padres de familia en varios niveles, en nivel preescolar, primaria, preparatoria como tal, en donde todavía se lleva el acompañamiento de los menores de edad, los padres de familia como tal tienen poca participación en el seguimiento escolar de los alumnos. Y uno diría, bueno, pues es que eso ya es conocido desde hace mucho tiempo. Sí, pero si ya es conocido desde hace mucho tiempo, ¿qué estamos haciendo por mejorar esa circunstancia? Derivado de esa pregunta o de esa incógnita que yo me hice hace algún tiempo, es que yo me pongo a estudiar un doctorado en investigación educativa y lo empiezo a enfocar directamente en la participación que tienen que tener los padres de familia en la educación de los hijos. Y lo hablo porque obviamente pues soy abogado, soy maestro de convicción, soy maestro incorporado al servicio público, pero muchos me conocen más como maestro que como abogado, pero esa circunstancia como tal me pone a reflexionar y me digo yo, diría Polo Polo, me digo a mí mismo, ¿no? ¿Qué hay que hacer en este momento para mejorar precisamente esta parte educativa? ¿Cómo hago yo que un padre de familia, una madre de familia o un tutor vaya a una escuela y se involucre en todo lo que tenga que ver en la parte educativa con su hijo, ¿no? Yo les voy a hablar obviamente desde la parte de educación media superior,
desde donde es mi área de expertise, desde donde yo trabajo en la universidad, pues bueno, a lo mejor al principio habrá cierto acompañamiento de los padres. Los padres es una institución, la familia es una institución importantísima que no se tiene que no se tiene que olvidar y tiene que estar acompañándote en todo momento de la vida. Pero hablando educativamente, en cuanto a esta emancipación educativa y hablando en preparatoria, específicamente media superior, estaríamos hablando de un alto índice en cuanto a los padres que no se involucran, y obviamente eso repercute en deserción escolar, repercute en abandono escolar, bajas calificaciones y sobre todo que en este momento estamos hablando, porque hoy en boca hablan de modelos educativos, anteriormente por competencias, hoy en día en aprendizajes esperados, etcétera, etcétera, ¿no? Cada modelo y cada administración pública que llegue en turno como tal trata de darle lo mejor posible. Hoy yo quiero pensar que con las mejores intenciones de manera general, pero precisamente nos encontramos con este reto, ¿no? ¿Qué tendría que hacer un maestro? ¿Qué tendría que hacer la autoridad educativa para que se involucren los padres de familia en la educación activa de sus hijos? Yo no digo que no haya padres, ¿no? Pero les voy a poner un ejemplo. En un semestre común y corriente en el cual me toca a mí estar con padres de familia, ¿qué les gusta? ¿6, 7 padres de familia por mucho? Que vayan durante todo un semestre a preguntar sobre el rendimiento académico, emocional, personal de sus hijos. Y de esos 7, 2 los mandas por obligación, ¿no? Porque son chicos que tienen a lo mejor problemática muy marcada y demás, etcétera, etcétera, ¿no? Habrá muchos profesores, amigos y todos que dirán, bueno, pues para eso existe la escuela para padres, para eso hay programas, reglamentos, decretos, etcétera, que precisamente te inviten a los padres de manera a que participen con sus hijos, ¿no? Pero va más allá. Yo como abogado digo, no, a ver, espérate, ¿no? Soy abogado, pero también soy maestro. Y realmente a lo mejor soy feo, pero digo, los papás tienen que estar aquí en el seguimiento puntual de todos sus hijos. ¿Por qué le delegas en este momento a los docentes que estamos capacitados en su mayoría para poder llevar los contenidos y estamos capacitados en habilidades socioemocionales, en su mayoría, no digo todos, en su mayoría como tal? Y los padres de familia son muy fáciles de decir y juzgan y demás, pero tampoco es su culpa, ojo, aquí no es aventar la bolita que digan a ver quién es el culpable de esta circunstancia educativa, ¿no? Sino todo lo contrario, es buscar modos y alternancias para tratar de darle solución, porque obviamente desde el Instituto Gnóstico de México este programa trata de darle solución a problemas que son muy comunes y corrientes en la vida cotidiana del ser humano como tal. Entonces, un padre, o bueno, de acuerdo a mi experiencia, ¿no? Un padre, una madre de familia, un tutor como tal, no va a acudir a revisar el seguimiento puntual de un hijo si no se le exige. Y todos dirán, bueno, ¿y cómo se le exige? No es de que le llame el director escolar, o no es de que lo suspendan al joven o demás, etcétera, etcétera, sino que precisamente haya adaptaciones a la normatividad educativa. ¿Qué quiere decir? Desde la misma Ley Federal del Trabajo, ¿no? En donde en el capitulado de obligaciones y derechos que tienen trabajadores y patrones como tal, pues haya la posibilidad de que a la mayoría de los padres que están trabajando en activo oficialmente, pues les tengan que dar el permiso necesario para que puedan acudir, pero obviamente no que sea un permiso muy aleatorio, ¿no? Sino que sea un permiso más coercitivo, sino que te digan, a ver, tú tienes que ir determinados días de la semana o determinados tiempo, horas, minutos, no lo sé, habría que consultarlo, valorarlo, reconfigurarlo, pero tú tienes la obligación de ir precisamente a acudir y revisar cómo va tu hijo puntualmente, porque hay veces que en ocasiones ya nada más los papás llegan cuando el hijo pues ya está perdido, ¿no? Ya reprobó, ya no hay seguimiento, ya por parte de orientación educativa, de los servicios administrativos, directivos y demás, lo checan, pero los niños o los jóvenes están ya
ya muy, muy complicado. Vamos a seguir comentando todo este tipo de cuestiones. En este momento vamos a irnos a un corte comercial, pero nos vamos con esta pregunta, ¿no? ¿Se tendrá que hacer modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Educación, a la Ley General de Educación, para que se pueda obligar a los padres y que tengan la misma responsabilidad que tenemos profesores y directivos y autoridades escolares? Esa es la pregunta. Ahorita regresaremos, yo creo que en este momento, para poder aclarar estas circunstancias, ahorita que nos diga nuestro manager, para poder ir a comerciales. Ahorita regresamos con estas incógnitas. Consorcio Jurídico, Fiscal y Contable Lex Lopes. Tenemos la mejor asesoría para tus necesidades. Área jurídica de derecho civil, familiar y penal. Asesoría y gestoría inmobiliaria. Consultoría notarial, fiscal y corporativa. Planeación administrativa, contable y fiscal. Acércate a Lex Lopes y resuelve todas tus dudas. Actívate en Proyección TV. Conéctate, prepárate y disfruta un rato agradable bailando al estilo de Ultra Dance. Do it, baby, stick it, baby, move it, baby, lick it, baby, suck up on that, click into that pussy, got a hickey, baby. Te esperamos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde para seguir los pasos de Connie Medrano. Ultra Dance en Proyección TV. El trabajo social como nunca antes lo habías visto. Todos los martes tendremos nuevo video en Basta de Rollos, aquí en Proyección TV. Psicología Clínica con Edgar Iván. Te ofrece atención individual y de pareja. Atiende situaciones de adicciones, familiares y más. Contacta al teléfono 55 34 52 23 72 o acude a la dirección Calle Oro número 1, Colonia Santa Bárbara, Ixtapaluca. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso nuevamente por nuestros patrocinadores. Nos mandan allá comerciales. Nada, no es cierto. Es parte de la mecánica y eso siempre es importante que chequen ahí los servicios de nuestros compañeros de Lex Lopes y otros servicios que también se ofrecen aquí en Proyección TV. Son muy importantes. Somos un conjunto de profesionistas que tratamos de innovar aquí en la región y pues por ahí échenle un ojito que va a ser muy importante que en algún momento puedan utilizar esos servicios. Nos quedamos con la incógnita y con el planteamiento precisamente de que no es que de quién es la culpa, ¿no? Pero les ha faltado a los padres de familia precisamente involucrarse en esta parte educativa con los hijos y demás. Las leyes, la Constitución y la Ley General de Educación lo contempla de una manera expresa, habla de una corresponsabilidad, habla precisamente de que se tienen que involucrar los padres de familia con respecto de la educación de sus hijos, pero realmente hay una laguna muy grande en esa parte legal, porque precisamente no hay los instrumentos necesarios ni las autoridades necesarias para poder realizar y ejecutar precisamente lo que la ley marca, lo que la Constitución dice, lo que la Ley General de Educación dice, lo que la Ley Federal del Trabajo en cuanto a los beneficios que tiene los trabajadores y las trabajadoras en ese sentido, pues puedan acompañar a sus hijos. Y precisamente todo eso habla respecto de que tenemos que tener una reconfiguración. En mi proyecto que yo estoy armando del doctorado, hablo precisamente respecto de la necesidad de crear y legislar en este sentido a favor de que los padres puedan tener una obligación y sobre todo, pues obviamente al tener una obligación y derecho, porque el derecho es de que sus hijos tengan esa gratuidad a la educación, pues tengan también sanciones, ¿no?
¿En qué sentido? Pues no sé si tengan que ser pecuniarias en dinero o tengan que ser sanciones para llamar amonestaciones como tipo administrativas, no lo sé, ¿no? El chiste es de esto, es de que nos pongamos de acuerdo y que precisamente hagamos, que yo soy padre de familia, obviamente, ¿no? Yo no puedo desentenderme de mi hijo, de mi hija en este momento, ¿no? Y todos tenemos que hacer esa sinergia educativa, ¿no? Para que obviamente la normatividad educativa lleve a ese engranaje, que todo vaya funcionando desde arriba, políticas públicas, leyes, autoridades, maestros, docentes y alumnos, etcétera. Somos un equipo, es una integralidad de manera general en la extensión de la palabra. Fíjense que antes de estar checando todo este tipo de cuestiones, les he de comentar que todavía no llego yo al planteamiento general de esta normatividad educativa en cuanto a la obligatoriedad de los padres de familia a través de un modo coercitivo, dicho en palabras cristianas, porque luego me elevo un poco más técnico. ¿Cómo obligar a un papá a que vaya a la escuela y ver si está su hijo bien o mal? Porque hay que obligarlos. Eso tiene que ser la esencia de esta plática, ¿no? Hay que obligarlos y tienen que hacerse responsables. No pueden dejárselo al director, no pueden dejárselo a los secretarios, a las autoridades auxiliares, ni mucho menos al maestro, ¿no? Como tal, porque si no es aventar la bolita, ¿no? Y obviamente pues este es un debacle de la sociedad en ese sentido, ¿no? Hay preguntas en las cuales yo me planteo y precisamente en este sentido ojalá me puedan compartir ustedes alguna opinión que voy viendo que van algunos comentando y me gustaría al final poder leer muy amablemente y respetuosamente sus comentarios, pero por ejemplo, ¿nuestras leyes están adecuadas de acuerdo a nuestra realidad social? Porque pareciera como un mundo utópico, ¿no? Y diría, la utopía es buena, ¿no? Porque te da una meta para poder llegar, pero pues realmente no están adaptadas al contexto como tal, ¿no? Yo soy profesor de la región de Amecameca, en San Pedro Nexapa, digamos que es el último poblado para subir a Paso de Cortés y pues bueno, pues ahorita por ejemplo en los tiempos de pandemia estamos hablando que tienen poca conectividad los chicos, tienen una idiosincrasia completamente diferente, tienen una economía, una forma de pensar, ser y actuar completamente distintas a la mía, que soy a lo mejor del mismo Estado de México, pero de aquí de Ixtapaluca, ¿no? Y entonces en ese sentido, yo me pongo a ver la Constitución y las leyes y digo, pues es que pues me piden mucho, pero realmente lo que hoy en día, que a lo mejor sí lo valoro un poco, hoy en día las autoridades estatales se están involucrando para poder estar un poco más al lado del acompañamiento de los docentes, pero no es suficiente, ¿no? Y no es suficiente porque obviamente a nosotros nos preguntan por conectividad. No saben, por ejemplo, si los maestros o no tenemos internet o no. No hay gratuidad del internet, ¿no? Algo que tenía que ser precisamente universal y que tendría que en este momento haber una reforma para poder establecer los mecanismos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Los planteles, por ejemplo, cumplirán con la normatividad educativa como tal, porque obviamente no toda la culpa es de los de los papás, ¿no? Sino también habemos docentes que en ocasiones nos llegamos a equivocar, ¿no? Es un acto de humildad poder reconocer que todo es perfectible, ¿no? Y que en esa circunstancia, precisamente como docentes, tenemos la posibilidad de ir mejorando constantemente, pero si obviamente hay sesgos, hay confusiones en las leyes y no aterrizamos precisamente, es decir, oiga, es que le hablas a tu director, por poner un ejemplo práctico, es que tengo un chico que no trabaja, no sé si tenga alguna problemática o demás, vas con el servicio de educación, de orientación educativa y te dice, es que ya citamos al papá y no viene, ¿no? Ya citamos a la mamá y no viene, o ya citamos al tutor y pues no hay respuesta. ¿Ahí quién es la culpa? Precisamente las leyes no están adaptadas a la realidad social. Tendríamos que en este momento tener una reconfiguración normativa, y ya no hablo precisamente de una reconfiguración en la extensión de la palabra de la educación y los contenidos que ahorita vamos a platicar precisamente de manera general un poquito, ¿no? Planes y programas están elaborados de acuerdo a la vida del mexicano, porque los chicos
cuando tú ves historia de México, cuando tú ves matemáticas, cuando tú ves biología, cuando ves psicología, cualquier otra materia o demás, agarran y estando en la computadora o estando en la educación presencial, se aburren. ¿Por qué? Porque los contenidos no son prácticos, ¿no? Porque los contenidos precisamente tienen que estar de acuerdo a la realidad del contexto que está viviendo en este momento el alumno y el docente. No es lo mismo lo que yo les comentaba, por agarrar de ejemplo, la educación que estamos allá tocando en Amecameca, aquí en Río Frío de Juárez, Ixtapaluca, o en Almoloya, allá en el mismo Estado de México, o en el norte o en el sur de la nación como tal. Realmente la educación, digamos, de alguna manera tiene que ser un poco más personalizada, ¿no? Más aterrizada a lo que necesita el contexto. Si tú a un chico le empiezas a hablar precisamente sobre delitos cibernéticos, si les empiezas a hablar sobre la ley Olimpia y todo lo que viene en cuanto a la cuestión de innovación, pero no tienen internet siquiera, no tienen dispositivos móviles, pues ¿cómo le hacemos? Y de ahí, ¿quién tiene la culpa, no? Yo creo que todos, ¿no? Nosotros, por no elegir precisamente a los gobernantes adecuados que entiendan el contexto. Nosotros, por ser padres de familia y docentes, que resolvemos problemas que tienen que resolver otras personas y no delegamos precisamente la responsabilidad que tiene que tener cada una de las personas en este círculo educativo, por decirlo en esta manera, en donde pues, el alumno, teorías educativas, modelos educativos dicen el alumno va en el centro, ¿no? Sí, pero realmente funciona, no funciona, ¿no? Es bueno, no es bueno, ¿no? Y ni siquiera pensemos en aspectos de presupuesto, ¿no? La educación es laica y gratuita. ¿Lo es? ¿No tienes que pagar cuotas? Porque precisamente los sanitarios, las aulas, los conserjes, etcétera, etcétera, en todo ese sentido, lo tienen que pagar los padres de familia, ¿no? Dice el padre de familia, yo ya pagué la cuota, los 3 uniformes, el de gala, tal, y a ver cómo le hacen los papás. Y ahorita en los tiempos de pandemia, que está más de la fregada todo, la economía no avanza, hay pues hay una desaceleración muy importante en cuanto a la economía y nos ponemos a pensar qué va a pasar ahí, pero los papás mexicanos, que son una chingonería, disculpen la expresión de la palabra, le buscan y le ven la manera necesaria para que sus hijos salgan adelante. Yo creo que, a pesar de que me estoy viendo como si se dan cuenta, hay una dicotomía, una doble moral de la que estoy manejando. Juzgo al padre, a los padres de familia, pero también sé que los padres de familia son los que están sacando la educación de este país. Y es ahí en donde uno se pone a pensar y dice, bueno, si uno no da las cuotas, en los baños no hay agua, ¿no? Porque hay que pagar luz, ¿no? Si uno no paga las cuotas, no se paga a la persona que tiene que realizar el aseo, los conserjes y demás. No se les da una educación de excelencia o de calidad, como le quieran llamar ustedes, ¿no? Si un alumno, me ha tocado ver, no quisiera poner nombres, ¿no? Pero me ha tocado escuchar, como cualquier otro profesor, en donde se dice, es que hay alumnos en donde pues no tienen lana para comprar su uniforme escolar y no los dejan entrar a la escuela, ¿no? Imagínate qué grado de desigualdad encontramos precisamente en donde se dice en la Constitución que la educación es laica y gratuita, ¿no? Es complicado este tema, amigos, compañeros profesionistas de este tema que estamos tocando de normatividad educativa, ¿no? Y vamos a continuar todavía, vamos a un tercer bloque, en este momento vamos a comerciales, nuevamente por nuestros patrocinadores, y seguimos precisamente en esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno federal, estatal y municipal en cuanto a la educación? Ahorita regresamos, ¿no? Hola, yo soy Freddy Reyes y te espero en este programa donde reviviremos bellos recuerdos de nuestro Ixtapaluca antiguo. Y si no eres de Ixtapaluca, te invito a que conozcas la historia de este municipio.
La belleza de Ixtapaluca y su historia, ahora en un programa donde Freddy Reyes nos compartirá imágenes de distintas épocas. Tú también sé parte de esto. Participa contándonos anécdotas y datos de nuestro municipio, pues todos tenemos algo que compartir en Ixtapaluca ayer y hoy. Acompaña a Freddy todos los miércoles a las 10 de la mañana. Ixtapaluca ayer y hoy en Proyección TV. Clínica Dental Gaden. Somos un grupo de profesionales en odontología y tenemos para ti servicios de diseño de sonrisa, ortodoncia, cirugía oral, odontología restaurativa, entre otros. Para mayor información, comunícate al 55 59 72 5404 o envía WhatsApp al 55 68 90 72 27. Nos ubicamos en calle Oro número 1, Colonia Santa Bárbara, Ixtapaluca, Estado de México. Clínica Dental Gaden. ¿Te gusta charlar sobre el porvenir de tu localidad, estado o país? Política, economía, cultura general. Estos y más temas podrás escucharlos e interactuar en tu programa Ni Chairos ni Fifís. Con Isra, Toño, Luis, Eder. Te esperamos todos los miércoles en punto de las 7 de la noche en Facebook Live. Ni Chairos ni Fifís. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso nuevamente. No se olviden de nuestros patrocinadores, un conjunto de profesionistas que están encargados en cada materia, que puedes solicitar sus servicios y que precisamente te van a atender. Cualquier cosa, duda o sugerencia o pregunta que tengas, hazlo llegar vía Proyección TV y seguramente cada uno de esos profesionistas en la materia te dará su asesoramiento. Continuamos con los planteamientos o con la pregunta con la cual nos fuimos, que ahorita voy a leer algunas preguntas que tenemos en este momento, ¿no? ¿Qué participación tiene el gobierno federal, estatal y municipal precisamente en todo esto que estamos platicando de la normatividad educativa? Híjole, difícil de poder comprender, entender, platicar, porque en ocasiones gobiernos federales pasan y pareciera que ahora sí ya viene el hilo negro para resolver la educación en México, ¿no? Hay ocasiones que gobiernos estatales también tienen buenas acciones y también gobiernos municipales, ¿no? Pero la realidad, precisamente, uno como papá, uno como docente y como autoridad educativa, tendríamos que situarnos y valorar precisamente cuál es el actuar de la autoridad. Porque, por ejemplo, ahorita nos damos cuenta que hay un conjunto de maestros que estamos un poco estresados por tanta formatitis y tanta cosa para tratar de darle solución a la problemática que existe en este momento de la falta de conectividad de los alumnos, ¿no? Y que todos echan la bola de decir es que si se conecta, no se conecta, qué pasa, qué no pasa, y es que los directivos te dicen y las autoridades hablan y el gobierno federal dice una cosa, el gobierno estatal dice otra cosa, el gobierno municipal hay veces que dice sí, hay veces que no. Híjole, complicado el tema, ¿no? La realidad es de que la Constitución y las leyes le permiten a cada nivel de gobierno, municipal, estatal y federal, realizar las acciones que crean convenientes, con lana o sin lana, eso ya no importa, ¿no? Aquí estamos hablando precisamente de la habilidad que va a tener el gobierno municipal, estatal o federal. Y en este momento, yo, o a lo mejor hablaré quizá al aire, no veo ningún gobierno municipal que diga, puntos de internet, acceso de internet gratuito para los alumnos, ¿no? Porque pues no hay lana, ¿no? O alguna cuestión de esta índole, ¿no? Se regalan laptops o dispositivos o celulares a alumnos o demás, etcétera, etcétera, que es muy necesario. Y hablo de gobierno municipal, estatal y federal, ¿no? Mi computadora está a punto de tronar, ¿no? Y el gobierno federal no dice, oiga, profe, ¿le hace falta una computadora a usted? Claro que no lo van a realizar, ¿no? Y así estamos un conjunto de profesores, papás y autoridades sacando adelante la educación del país. Es alarmante que no podamos entender que en este momento de la pandemia nos reconfiguró completamente en la extensión de la palabra, ¿no? Ya no es educar por contenidos, ¿no?
ya es educar de acuerdo a las realidades sociales, ¿no? Al sentir precisamente de lo que va a ocupar el alumno para poder sobrevivir allá afuera, ¿no? ¿Cómo haces entender a un alumno que tiene que ser un emprendedor cuando toda su vida lo han catalogado para ser obrero, ¿no? Y que no importa el estatus social, tiene la posibilidad para poder crecer y poder ser un empresario, ¿no? Hay en ocasiones precisamente todo ese tipo de limitantes que lo conocemos, hay expertos que lo saben y que no comparten este conocimiento, ¿no? Y eso es a lo que vamos en Instituto Gnóstico y en otros proyectos que tenemos a la mano, como el relevo generacional, ni chairos ni fifís, etcétera, etcétera. Proyectos en donde creemos que desde nuestro punto de vista, desde nuestra comunidad, desde nuestro municipio, desde nuestro estado, como mexicanos, como un compromiso, precisamente tienes que compartir ese conocimiento para aquella persona pues vuelva a ver y vea la realidad que estamos viviendo. No es nada sencilla, ¿no? Se está colapsando el sistema de salud, no funciona el sistema educativo, la economía no está avanzando, hay deficiencias, sí, podemos juzgar federal, estatal o municipal, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Es que dale una despensa a una persona, a un padre de familia, dale una beca a algún alumno y con eso va a estar bien contento. No, enséñale a un alumno a que cuando salga, y disculpen la expresión, cuando salgan los chingadazos de la vida, sepa cómo librarlos. Oiga, profe, es que no encuentro chamba. Pues búscale, ve, toca, haz esto. Si no hay, emprende, ¿no? Hay que ver la forma. A eso voy con la normatividad educativa. La normatividad educativa tiene que cambiar, no tiene que ser tan tradicional como dicen, es que la educación tiene que ser de excelencia, es que la educación tiene que ser bla, bla, bla. El nuevo modelo educativo, bla, bla, bla. Los docentes tienen la posibilidad de evaluarse y poder, no es cierto, ¿no? Realidades, cosas objetivas. Yo les he de compartir. Quizá a lo mejor se escuche un poco catártico, ¿no? Pero yo soy docente porque hice mi examen para poder accesar precisamente a ser un docente y un servidor público. Y afortunadamente he ganado en ocasiones en mi escuela en donde me encuentro, pues algunos reconocimientos como un buen docente, ¿no? Pero se queda ahí. ¿Por qué? Porque los procesos de evaluación que encontramos del gobierno federal en ese sentido te hablan amén de un examen, ¿no? Pero no van al contexto, ¿no? No van a tierra, no van a piso, en donde dices, este es buen maestro, este no es buen maestro, ¿no? A este le falta, a este no le falta, ¿no? Politiquería, ¿no? Falta precisamente dar ese boom, ese plus, en donde precisamente no se favorezca al compadre, al amigo, al que está en el sindicato, a todo, sino al que tenga precisamente las herramientas necesarias para poder sacar a los jóvenes y a la educación de México adelante. Y eso no lo va a hacer ningún examen de evaluación, eso lo va a hacer cuando la autoridad y las personas vayan al ras de piso cuando se pueda, porque ahorita por los tiempos de pandemia pues nos agarra a todos en jaque. Ahorita prácticamente tenemos que estar sobreviviendo sobre esta parte de la pandemia, pero que vayan a la escuela, ¿no? Que se sienten, que escuchen una clase de algún maestro de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y que digan, este es buen maestro, este no es buen maestro, ¿no? Y no que a través de un examen que son confusos, ¿no? Que son difusos, sesgados, etcétera, ¿no? Es complicada la situación que tenemos en la parte normativa en nuestro país, muy complicado, porque eso precisamente quita la parte más importante que es la inspiración del docente, ¿no? Ya nadie quiere ser maestro. ¿Por qué? Porque obviamente no hay oportunidades laborales, ¿no? No hay oportunidades de crecimiento tan palpables, ¿no? Apenas empieza a ver como que algunos que tienen reconocimiento les empiezan a dar horas, algunos empiezan a ascender de manera general, pero la verdad es de que todavía sigue siendo un proceso de evaluativo muy burocrático
y yo creo que seguirá así durante muchos años hasta que no haya una alternancia correcta en aspectos educativos. Para poder, es que yo creo que este espacio que me brinda el Instituto Gnóstico de México, Plantel Ixtapaluca, que agradezco mucho, habremos de repetir con algunos temas más específicos, porque ahorita estoy hablando muy de manera general. Disculpen si en algún momento puede ser trastocado a algún docente, algún padre de familia, algún alumno, alguna autoridad. La verdad no es mi intención, sino todo lo contrario, ¿no? Generar una sinergia objetiva y que obviamente México pueda llegar precisamente a niveles en los cuales podamos decir, vamos por buen camino, este es el rumbo adecuado, ¿no? Pero precisamente para poder llegar a toda esta extensión de la palabra, tenemos que involucrarnos y tenemos que decir qué es lo que está bien y qué es lo que no está mal. ¿Y dónde vamos a empezar? Precisamente desde puntos normativos, ¿no? Desde puntos en donde nos ponemos a reflexionar sobre las circunstancias educativas, normatividad educativa. Voy a hacer una pausa para poder leer algunos comentarios que me vierten ustedes a través de las redes sociales y que obviamente yo agradezco que amigos, alumnos, familia, conocidos, etcétera, pues compartan sus opiniones a través de este medio. Porque no es otra cosa, si no somos nosotros mismos a través de nuestro propio conocimiento y a través de sobre nuestros propios panoramas y perspectivas que salgamos adelante, si podamos decir, pues México va a cambiar, ¿no? No estamos hablando que si es verde, rojo, guinda, cualquier color que sea. Somos la sociedad precisamente que tenemos que sacar adelante este país. Vamos a ver los primeros comentarios. Osorio Jaime, saludos maestro Eder Carrillo, excelentes planteamientos con respecto a las normas educativas. Osorio Jaime, un gusto, muchas gracias por tus consideraciones. Igual Osorio Jaime dice, estoy convencido de que la solución a tu planteamiento tiene que ser conjunta, padres de familias, maestros, directivos escolares, por la educación de nuestros hijos. Lamentablemente que esta alianza tiene que involucrarse todos, porque así como hay buenos maestros que sí se preocupan por el desarrollo de los estudiantes, también hay malos. Muy interesantes tus planteamientos, Osorio Jaime, muchas gracias y efectivamente todos tenemos que involucrarnos y no estamos juzgando, ¿no? Sino dentro de este ejercicio tratamos de dar lo mejor posible que tenemos cada uno, como papá, como maestro, como líder de opinión, como autoridades, etcétera, como cualquier circunstancia. Viridiana J. Ayala nos dice, ¿qué hay de las escuelas particulares donde la educación no tiene la gratuidad de una escuela pública? ¿Qué papel juegan los padres juegan los padres de los niños que cuentan con esta oportunidad? Felicidades, Eder. Sí, claro, ¿no? La escuela particular juega un papel bien importante. Están a punto de quebrar, ¿no? No hay chicos en las escuelas, ¿no? ¿Cómo se les paga a los docentes que precisamente no tienen un sueldo como los que somos servidores públicos, ¿no? Temas bien complicados, ¿no? En donde se les paga mal a los docentes en las escuelas particulares. Tú vas a una escuela particular y puedas tener maestría y doctorado y te dicen, tu hora te vale 100 pesos, 80 pesos. Y tú dices, tanto que estudié para esto. La verdad es de que luego no todas las escuelas particulares, afortunadamente aquí en Gnóstico Ixtapaluca como tal, hay apoyo, ¿no? Pero hay escuelas particulares en las cuales no quiero dar nombres porque mi intención no es polemizar, pero es un tema muy delicado. Valeria Cortés, ahora sí entender, pues eso sí es desde el amor como se enseña. Ok, Ana Isaén Cortés, es una regla en las escuelas particulares y de gobiernos que siempre contarás con los padres de los hijos que no tienen problemas y aquellos padres de niños complicados. Permítanme, y aquellos padres de niños complicados es todo un conflicto poderlos verlos. Sí, claro, ¿no? Bien complicado poder distinguir niños que tienen problemáticas muy focalizadas en sus familias y otros tantos no. Aquí la iniciativa que se pretende hacer con esto es de que padres
buenos y malos, por decirlo así, por decir una connotación así, tengan la obligación de ir a ver el seguimiento de sus hijos. Gabriel Martínez, el contenido y la forma de la enseñanza del docente deben de ir de la mano. De nada sirve que el contenido sea excelente si el medio por donde se envía el mensaje, en este caso el docente, es falto de empatía. Lo mismo sucede en casa, sin duda alguna, ¿no? Hoy en día nos encontramos con docentes que no inspiran, ¿no? Aburren. Ni ellos mismos quieren ser maestros, ¿no? La docencia es algo bien hermoso, la docencia es algo que profundiza, que los que hemos estado ahí, el estar hoy en línea y ver con los chicos, te motiva, ¿no? Que dices que con todas las dificultades que tienen los alumnos, dices, pues órale va, hay que darle el plus en ese sentido, pero tienes toda la razón. Viridiana J. Ayala, Ana, estoy de acuerdo, considero que a veces los papás que pagan en una escuela particular tienden a deslindarse de su mayoría y hoy exigen más de lo que deben. Sí, claro, las escuelas particulares van a sacar ciudadanos que van a tener cargos públicos, que van a trabajar y que van a convivir en la sociedad. No porque seas de escuela particular significa que vas a tener un contexto distinto, convives con la sociedad, entonces tienes que educar precisamente a los padres que también pagan y que se desligan de sus hijos. Maestro Eder, excelente, compartamos. Carlita Aguilar, muy buen punto de vista. Alejandra Hernández, hola profe, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? César Balbuena, excelente tema profesor, pero así como usted piensa llevarlo más a la práctica y así como nos comentó, irnos adaptando a las nuevas tecnologías. Sin duda alguna hay que adaptarnos a esta nueva forma de poder entender la educación. Vocación como docente, responsabilidad y compromiso como padre, empatía como sociedad. Felicidades. Pues bueno, estos, espero no haya omitido algún comentario. Estos son algunas de las perspectivas que tienen cada uno de ustedes. A mí me dio un gusto poder compartir desde mi punto de vista. No tengo el hilo negro, no tengo la realidad y la verdad de las cosas. Lo cierto es de que tenemos que tener en este día no solamente docentes inspirados, sino papás que crean firmemente que sus hijos pueden cambiar este país, que sus hijos precisamente pueden dar esa reconfiguración que necesita México y que le urge demasiado, ¿no? Es complicado poder entender ahorita la educación, que es de los pilares más importantes a nivel municipal, estatal y federal, y ojalá podamos cada uno desde nuestro punto de experiencia, desde nuestra perspectiva, poder abonar poco a poco a este sentido. Yo agradezco precisamente al Instituto Gnóstico de México, plantel Ixtapaluca, esta oportunidad que nos da de poder charlar, porque esta es una charla, ¿no? Que puede escuchar cualquier persona común y corriente y se puede identificar, ¿no? No necesitas tener un grado de estudios para poderlo entender. Y bueno, haciendo un comercial ya para poder concluir, porque ya nos están comentando por allá que ya vamos a ir terminando. El 9 de marzo, si mal no recuerdo, tenemos una webinar en donde hablaremos precisamente de educación en tiempos de pandemia. Tema interesante que espero que sea como que estamos compartiendo, en donde podemos hablar precisamente cómo estaba la educación y cómo es ahorita la educación en tiempos de pandemia, ¿no? Obviamente, ahorita lo hablamos de manera general, pero ahí seremos un poquito más enfáticos en algunas cuestiones como estrategias, en algunas cuestiones como didáctica, en algunas cuestiones como pedagogía y entender conceptos como andragogía, que algunos a lo mejor no es lo mismo educar a un niño, un joven, que educar a un adulto, un adolescente, que ya tienen un contenido y una percepción completamente distinta. Por aquí vi que alcanzaron a llegar otros comentarios. Felicidades, Eder. Nuestra responsabilidad como adultos y como profesionistas es aportar. Gracias por tu aportación. Amiga, un gustazo, una amiga de la universidad, Malinali, Leti. Pues por aquí estamos compartiendo un poquito de experiencia y espero que les haya agradado mucho. Les he de ser sincero, no es fácil estar parado aquí frente a la cámara y el micrófono, pero espero que lo hayamos hecho de la mejor manera.
Si nuestro productor nos dice, hasta aquí le dejamos. Un gusto por parte del Instituto Gnóstico de México. Les mandamos un saludo. Espérenme, no se me olvide, perdón, se me olvidaba. ¡Ay, qué bueno que me acordé! El productor no me recuerda, ¿no? Todas las personas que nos manden sus comentarios, sus números telefónicos o algo a través de esta charla que tuvimos de normatividad educativa, van precios especiales por Instituto Gnóstico de México en cuanto a licenciaturas, maestrías y doctorados. Comuníquense, manden ahí sus números y por el simple hecho de estar viendo esta charla en este momento, van a poder tener un buen descuento de estas modalidades, ¿no? No importando la carrera, no importando la maestría y el doctorado. Esto es precisamente el Instituto Gnóstico, que está a la vanguardia. Mándenos por ahí en Proyección TV, déjenos su comentario, déjenos su número telefónico, nos ponemos en contacto con ustedes. Promociones que solamente lo vas a ver aquí en IGM. Que tengan muy buena tarde, un gusto, servidor y amigo, el maestro Eder Carrillo. Hasta luego.